Buen día amigos, soy Fernando Carrillo y les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa que he llamado Cuenta Regresiva y que de la mano del patrocinio de esta transnacional de la verdad que es Digital Dominion y de sus productores, de sus patrocinadores, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo internacional para llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje de diagnóstico, un mensaje de análisis crítico acerca de la realidad que está viviendo el mundo en estos momentos. Y he llamado cuenta regresiva precisamente porque estamos viviendo momentos únicos en la historia de la humanidad. Y estamos contrarreloj en un camino desenfrenado por un nuevo orden mundial. Y estamos viendo pues cómo se están dando todos estos movimientos en todas las latitudes y queremos compartirlo con ustedes para que estemos preparados, nos hagamos de un juicio crítico y podamos enfrentar con éxito este tipo de cambios, siempre respetando nuestros principios y valores, la libertad y la dignidad humana. Que bueno, están hoy en entredicho precisamente por esta nueva realidad que nos quieren imponer las élites internacionales. En fin, este programa consta de 3 etapas, 3 partes. Y la primera parte tiene que ver con lo que yo llamo conteo final internacional, que es un vistazo en términos generales de las problemáticas que se están presentando en todo el mundo, de tipo principalmente económico, que es mi campo de estudio y de trabajo. Sin embargo, también vemos que hoy todo es con un carácter sistémico. Tiene que ver la política, la geopolítica, tiene que ver la cuestión social. Y bueno, todos se entremezclan en esto junto con la política misma de los países y de los órganos internacionales. Entonces hay que dar un vistazo a lo internacional. También tenemos otra parte que es el conteo final nacional. Yo como soy mexicano, bueno, pues me han pedido que haga un análisis crítico sobre lo que está pasando en mi querido país. Y bueno, que no está ajeno a ningún otro país del mundo. Todos están sufriendo cambios importantes. Una metamorfosis que no siempre está dirigida hacia el bien común. Así que también hacemos un análisis de qué es lo que pasa en México para que ustedes conozcan cómo es el devenir y el destino de los mexicanos. Y la última parte es una parte muy interesante que yo denomino día D, que es un monitoreo de las amenazas sistémicas que en términos generales estamos expuestos todos en el mundo. Y es un balance scorecard, es un tablero de control, es un tablero de mando donde se van apareciendo las alertas y el problema que se está presentando en primer, segundo, tercer lugar, hasta 7 posiciones y cómo estas se van moviendo semana con semana. Son las amenazas mundiales que están pues ahí a la orden del día tratando de cambiarnos nuestra manera de consumir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, en fin, todo esto que amenaza las libertades del ser humano y de los colectivos en todas partes. Bueno, pues esta es básicamente la propuesta de programa que vamos a tener con ustedes semana con semana y que nos gustaría mucho que nos compartieran sus opiniones, que estén con nosotros y que también participen de esto y lo puedan compartir. Creo que la información es poder. Y hoy tenemos que estar más unidos los que creemos que todavía hay una ventana para la esperanza y que podemos construir una civilización en base a principios, a valores y al amor. Y que bueno, que tenemos alternativas también a las que nos están imponiendo en este nuevo orden mundial. Muy bien, que sean pues el rescate de la historia, el rescate de la dignidad nacional, el nacionalismo, el que podamos tener el rescate de nuestros valores, de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas, en fin, idiomas. Todos los países creo que tenemos algo que aportar y en la diferencia está la complementariedad. Pero tenemos principios comunes todos y esos son los que queremos compartir con usted. Acompáñenos en esta serie de programas semana con semana. Vamos a estar viendo cosas que seguramente serán de su interés. Bueno, pues arrancamos. En nuestra sección Conteo Final Internacional tengo un tema verdaderamente escalofriante, preocupante y que bueno, es urgente su atención. Yo le llamo alerta OMS, amenaza de dictadura sanitaria. Pero vamos a empezar definiendo qué es la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud.
Es un organismo que se deriva de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para atender el tema sanitario en todo el mundo, la salud. Bueno, pero es importante decir quiénes forman parte de la OMS, quiénes dirigen los destinos de la OMS. Bueno, pues es una tercia de película de terror. Y bueno, los protagónicos los tienen Tedros Adhanom, es el apellido, es el director general de la OMS, biólogo y exdiplomático etíope de un pasado muy nebuloso. Luego está la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano máximo de gobernanza. Está dirigido nada más ni nada menos que por China. Y por otra parte, el patrocinador principal de esta organización, que es la más rentable y la más multimillonaria de toda la ONU, es precisamente Estados Unidos. Ahora recordamos cómo el presidente Donald Trump, o expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pues le quitó el patrocinio y los recursos, y que de inmediato saltó a la palestra pública un multimillonario dueño de una empresa de software para tratar de subsidiar y recuperar esos patrocinios. Y él sigue siendo patrocinador principal, prácticamente es como uno de los patrones ahí y los dueños de la OMS. Bueno, estos tres elementos, Tedros Adhanom, los chinos y los norteamericanos, es una mezcla explosiva. No me la puedo imaginar. China y Estados Unidos son muy contrarios en muchos aspectos, comercio, aspectos bélicos, en fin, democracia, totalitarismo. Bueno, pero en esto están muy de acuerdo, muy de acuerdo, y eso ya nos deja temblorosos, ¿no? Nada más la conformación de este board o este consejo de dirección y de gobernanza de la OMS. Pero vamos a ver la historia reciente, ¿no? Hay un primer evento que se da en enero del 2022, que es la firma del tratado antipandémico. Y ese es un primer elemento. Y hay una iniciativa del presidente Biden en los Estados Unidos de que se haga una enmienda al Reglamento Sanitario Internacional. Y bueno, ¿pero qué es esto del Reglamento Sanitario Internacional y el Tratado Antipandémico? ¿O en qué consisten estos cambios? Bueno, pues vamos a ver que estos reglamentos y enmiendas son instrumentos vinculantes de derecho internacional. Vamos, lo que digan ahí o que lo que se escriba ahí se firme por los países miembros es ley en cada país. Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional, que entró en vigor desde el año 2007, ya desde entonces todos los Estados miembros de la ONU podían estar obligados por ley a obedecer y aceptarlos desde entonces. Ese es un antecedente importante. Pero bueno, hoy, a través de la programación del punto 16.2 de la agenda provisional para esta enmienda, se pretende otorgar a la OMS poderes plenipotenciarios en su constitución, por sobre todas las constituciones de los países miembros. Y evidentemente, pues por las leyes que tengan estos países, no solo su constitución, sino las leyes que de ella emanen. Bueno, también la OMS va a tener injerencia y dirección, dominio y poder. Bueno, además faculta al director de la OMS estas enmiendas para declarar emergencias o crisis sanitarias en cualquier país y en cualquier momento, y hacerlo de manera unilateral, contra la voluntad o oposición de los países en donde se intervenga, sin más elementos que su opinión personal o la simple sospecha de que pudiera haber una amenaza potencial a la salud. Sin pruebas científicas, sin pruebas de nada. Él con que lo diga, ese es el poder que se le está otorgando a este individuo y a la OMS. Y bueno, con esto se cedería evidentemente soberanía e independencia de los países, y esto es a lo que se vislumbra con claridad como lo que será una dictadura sanitaria. Esto, en palabras llanas, significa totalitarismo, desde una entidad de dudosa competitividad y moralidad. También se otorgan, vamos a decir, facultades en la advertencia, definición o determinación de una pandemia. Vamos, enfermedad o epidemia. O sea, cambiarles la definición a estos términos, lo que ellos quieran.
también hay facultades sobre el tratamiento a seguir en estos fenómenos de salud e imponer instrumentos de diagnóstico y métodos para determinar cómo diagnosticar las enfermedades. Yo creo que todavía recordamos mucho cuál fue la prueba madre para determinar esta pasada pandemia, y fue la prueba PCR, que daba más del 95% de falsos positivos y que no estaba validada científicamente en ninguna revista con revisión de pares científicos. Vamos, o sea, una prueba que no era para determinar o diagnosticar COVID, se utilizó para eso y evidentemente fallaba. Y al fallar, bueno, pues se inflaron los registros de la enfermedad en todo el mundo. Y bueno, esto puede ya determinarlo, el decidir qué pruebas y qué no pruebas, como ya lo hizo en esta ocasión la OMS, y de manera muy negligente. También se le dan facultades sobre el manejo de los recursos que hacemos de los animales silvestres en la producción agropecuaria, con el pretexto del mantenimiento de los ecosistemas, con un desarrollo sostenible. Este tema ecologista que está tan en boga y que los globalistas pues lo traen así como de cajón. Bueno, se van a meter también no solo con nuestra salud, sino con nuestros alimentos. También un hecho muy preocupante. Esta reforma está orientada y dirigida también a evitar la posibilidad de escape del control de la OMS. Ya lo vimos, Suecia se salió del carril, se salió de ese jacalito, de esas rejas que ponía la OMS, y con mucho éxito. Su economía no se vino para abajo, el índice de letalidad fue muy bajo y tuvieron pocos contagios en comparación con otras naciones. Si vemos el caso, por ejemplo, de México, también se salió del control de la OMS, pero aquí por un manejo negligente y criminal también de las autoridades sanitarias en México y de salud. Bueno, pues tuvimos índices de letalidad de la enfermedad arriba del 10%, hecho muy preocupante. Entonces, hoy la OMS dice, ni quiero casos como el de México, ni como el de Suecia, exitosos, y otros países que también fueron exitosos, que no siguieron las políticas de la OMS. Hoy quiero que todos me obedezcan a ciegas y que hagan lo que yo digo. Entonces no es nada más que quieran o no, yo por ley los voy a obligar, ¿no? Yo creo que ese es el tema y eso es lo complicado de estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Pero otra cosa que también me preocupa es que recordemos el desempeño que tuvo en esta pandemia la OMS. Los hechos son, por ejemplo, la OMS prohibió las autopsias inicialmente para determinar cuál era la causa de la muerte de muchos infectados de SARS-CoV-2. Recomendó protocolos de atención al COVID que resultaron muchas veces criminales porque confundían el efecto de la enfermedad diciendo que era una enfermedad de tipo respiratorio cuando era una enfermedad de tipo vascular. Y pues provocaron la muerte de millones. El uso de medicamentos que salvaron también a millones de seres humanos como la ivermectina, dexametasona, los derivados del cloro, el dióxido de cloro, cloriquina, en fin, que no solo los prohibió, sino recomendó castigar y penalizar a quienes osaren tratar de salvar a sus pacientes usando medicamentos y terapias compasivas. Y bueno, también impidiéndoles a los médicos cumplir con su juramento hipocrático y contraviniendo el Código de Nuremberg de 1947 y la Declaración de Helsinki de 1964 y sus respectivas revisiones mediante el uso compasivo de medicamentos y terapias, con el acto también compasivo médico y con el conocimiento informado de los pacientes. De aquí y múltiples errores y omisiones es que vemos que la OMS se ha constituido en una entidad con decisiones y acciones incompetentes y de negligencia criminal. La trascendencia de estos acuerdos afecta a más de 193 países, miembros de la ONU y también de la OMS, y son el 99.44% de la población mundial. Estas enmiendas al reglamento sanitario van a estar firmadas en un periodo de tiempo ya muy corto, del 22 al 28 de mayo en la OMS, allá en Europa. Hagamos lo correcto y presionemos a nuestras autoridades, legisladores, senadores, diputados en cada país y pidámosle que no firmen ese tratado, que no firmen esos reglamentos.
mandemos correos electrónicos, hagamos llamadas, presionemos a los presidentes de nuestros países, a los cancilleres de nuestros países, para que esto no se dé. Este es un SOS, un llamado de emergencia. Podemos perder todo de aquí en adelante. No hay necesidad ya de una guerra. Nos van a dominar, ¿sí?, desde la parte sanitaria. Y entonces eso yo creo que no lo queremos. Sabemos que vienen más pandemias, mejor dicho, y que bueno, ya están programadas y están trabajando en ello. Entonces, pues bueno, tienen el remedio y el palito, como decimos en México. O sea, tienen el problema y crean la solución, ¿no? Y esta es la solución totalitaria que nos proponen y que la verdad, viendo ya los antecedentes que les he platicado, pues no hay duda, no hay que entrarle a este tema. Bueno, creo que es un tema internacional que hoy urge atender. En esta sección de Conteo Final México, bueno, voy a hablar del fenómeno López Obrador. Se ha visto este presidente, mi presidente aquí en mi país, en México, se ha visto afectado por 3 sucesos que definen la realidad del presidente y del país. Y yo que le quiero llamar a esto los 3 strikes en términos beisboleros o beisbolísticos. Y bueno, tuvimos ahora en abril este fenómeno de 3 strikes. Primer strike, revocación del mandato. El mismo presidente pide a la población, impone modificaciones a las leyes para que pueda haber una revocación del mandato. O sea, que la gente utilice este instrumento democrático para decir si está él haciendo bien las cosas o no y se tenga que retirar o no de la presidencia de la República. Pero tiene muchas trampas, tiene muchas fallas legales este instrumento porque no está totalmente articulado. Y finalmente, esta, vamos a decir, herramienta democrática, más bien la hemos pedido los ciudadanos por muchos años. Y es curioso que hoy nadie ha solicitado esa herramienta. Es el presidente el que la utiliza como un acto de, pues, campaña permanente y también de manipuleo de su popularidad. Pero bueno, lanzó esto y el pueblo de México le hizo un desaire. Y se comprobó adicionalmente que 2/3 partes de los miembros, de las personas o ciudadanos que le dieron su apoyo en la elección para ser presidente de la República, pues esas 2/3 partes se le retiraron, ¿no? Se perdió el apoyo de la gente. Tenía pues un apoyo más o menos en número de ciudadanos de 30 millones y hoy tenemos 15 millones, casi un poquito más de 15 millones que lo están apoyando, ¿no? Entonces recuperó, vamos a decir, el mismo público, el mismo mercado electoral que ha tenido toda su vida él. Sin embargo, para cuando es elegido presidente, pues otros 15 millones de mexicanos, creyendo en sus palabras y en las promesas que les hizo, bueno, se aunaron y por eso pudo ganar. Pero hoy se le han retirado. Entonces fue un revés tremendo para el presidente de la República. Segundo strike, una derrota histórica en el Congreso, con los legisladores. Y bueno, es que de su propuesta de reforma constitucional en el tema energético, que es una reforma, vamos a decir, regresiva, muy nacionalista y que corta de tajo todo lo que puede ser el apoyo a energías verdes, a energías alternativas y que volvamos a las energías sucias. Pero además de que se retiren todas las inversiones internacionales que tenemos actualmente ya instaladas en México. Entonces esta reforma pues no deja de ser una reforma que pues por ejemplo a los norteamericanos y a los canadienses les preocupa mucho porque ya hay dinero invertido de ellos aquí. Entonces bueno, pues ahí hubo una votación en contra y no se logró esa reforma constitucional y bueno, ahí está, segundo strike. Tercer strike, la declaración del expresidente Trump sobre que dobló al presidente López Obrador al referirse a la presión para que cerrara la frontera sur en México y que mandara para tal efecto a más de 30,000 efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército. Este evento, aunque es viejo, Trump hace unas semanas hizo esta declaración y en México ha sido un escándalo y en el mundo. ¿Por qué? Porque dijo que pues, el presidente se sometió a sus designios de él e hizo lo que quiso, el presidente Trump. Y entonces, pues eso ha sido un golpe en el ego y un golpe a toda la estructura del partido en el poder y del presidente
Andrés Manuel López Obrador en México. En fin, fíjense curiosamente, el primer movimiento, el primer strike se dio precisamente en Domingo de Ramos. El segundo strike se dio en Domingo de Resurrección, porque era Semana Mayor, ¿no? Y bueno, ya lo de la declaración de Donald Trump, bueno, eso no tuvo ninguna fecha, vamos a decir, importante o significativa. Lo más, relevante de estos 3 strikes sería en términos de béisbol, pues que está ponchado, que está fuera, que se tiene que retirar a la banca. En el caso mexicano lo que nos preocupa es que no se retiró, no ha renunciado, no ha perdido tanto poder como hubiéramos querido y sin embargo sigue con su agenda y sigue. Hoy lo que sí vemos es una amenaza fuerte de radicalización de parte del presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque está molesto con todo esto que le ha sido adverso y entonces acelere su proceso de reconversión nacional y de pasar de ser una nación democrática a una nación comunista. Y la verdad eso pues también preocupa, que el presidente pues se ha negado al diálogo democrático, al diálogo con los partidos, al diálogo con la sociedad y se la ha pasado atacando. Entonces, al recibir estos reveses, estos strikes, él está dispuesto a dar un jonrón, pero para su causa, violando cualquier tipo de ley y reglamento beisbolero y también nacional. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentarles respecto a este conteo final México. Pues la última sección que le llamo Día D, bueno, les explico. Es básicamente un monitoreo de amenazas sistémicas que afectan al mundo en general y a muchos países en lo particular y que estoy yo semana con semana monitoreando y llevando un sistema para que podamos determinar qué es lo que nos va a afectar. En términos muy generales, no sé si están relacionados o conocen el término de cisnes negros, pero les digo rápido, un cisne negro es un fenómeno de tipo económico, social, político, geopolítico, que puede irrumpir de repente en la vida de una comunidad, un país, una nación, un continente, sin tener como mayor aviso, mayor prevención, mayor advertencia. O sea, llega de repente y por lo tanto ocasiona una serie de desastres con consecuencias a veces fatales y que, bueno, de alguna manera hacen que la gente se desquicie, los sistemas se desquicien, los gobiernos no puedan responder. Vamos a decir la misma pandemia. Mucha gente dice, no nos esperábamos que nos fuera a pasar esto del COVID y por lo mismo, bueno, pues se desquiciaron los sistemas productivos, los países entraron en pánico, la gente también, en fin, se tomaron malas decisiones que causaron lamentablemente la muerte de millones y la enfermedad de muchos más por, bueno, no saber enfrentar una situación inesperada. Eso es un cisne negro. Lo que tratamos pues en esta sección es de determinar los cisnes negros. Y cada semana vamos a ir viendo cómo se van moviendo y qué cisnes negros van entrando en el panorama para que usted se prepare, para que usted pueda hacer un análisis, decir, ¿cómo me va a afectar a mí? Porque generalmente esto los países lo saben sus áreas de inteligencia o militares. Pero bueno, a la población no se les hace saber ya prácticamente hasta que van a suceder las cosas o después, como decimos en México, a toro pasado, bueno, pues se nos presentan las soluciones que a veces son atropelladas, están mal presupuestadas, están mal planteadas, a lo mejor con muy buena voluntad, pero con la sorpresa de un pésimo manejo de crisis. Entonces, este día D tiene siempre 7 amenazas en el tablero de control y ustedes lo van a ver ahorita en la imagen que se va a presentar este tablero de control y vamos a estarlo viendo. Hoy nada más quiero presentar básicamente cuáles son las amenazas que están registradas a la fecha y ya iremos viendo cómo es su evolución y de qué trata cada una. Sobre todo para no entretenerlos mucho en esta ocasión, pero para que sí les despierte el interés y lo podamos seguir. Vamos, la posición número 1 la tiene la amenaza o el riesgo de guerra, vamos a decir, entre Ucrania y Rusia y la escalada a una guerra mundial, una guerra termonuclear. Ese es el riesgo. Ahorita es vamos a decir, una guerra regional, pero el riesgo de que se convierta en un episodio mayor, en un fenómeno global y de características catastróficas como puede ser una guerra termonuclear es muy, muy posible. Entonces, por eso está en el número 1. En el número 2 está la inflación.
La inflación, que para muchos países prácticamente ya es de 2 dígitos, y una inflación galopante, creciente, que no han podido parar ni en ninguna parte del mundo. Estados Unidos la está sufriendo mucho, Europa, vamos, Asia, en mi caso México, está imparable la inflación. Otra amenaza o riesgo es la estanflación. En México ya nos estacionamos en la estanflación. Este fenómeno económico indeseable que trata sobre un bajo crecimiento o nulo crecimiento y una inflación muy elevada. Entonces, obviamente esta mezcla es explosiva y no la deseamos para nadie. Sin embargo, en México ya la estamos empezando a sufrir. No todos los países tienen esa amenaza, pero se está empezando a estacionar en algunos países. También tenemos, evidentemente, y a lo mejor ya han escuchado de esto, el desabasto de alimentos y productos de cualquier índole. Por ejemplo, ¿no? A raíz de la falta de producción de chips o el colapso de las cadenas de suministro a nivel internacional, bueno, pues hoy es que no tenemos cadenas productivas funcionando y fábricas que están en paro en muchísimas partes del mundo. Y se ha frenado, por ejemplo, la producción de vehículos, de computadoras, de celulares, pero también de medicamentos. Y también, obvio, de lo más importante, que son los alimentos. Simplemente ya empezamos a ver fenómenos como el de la guerra Rusia-Ucrania que están afectando la producción de granos en el mundo. Los componentes para la siembra, como pueden ser fertilizantes y otros, pues están afectando a países como Brasil, que es uno de los grandes productores de alimentos a nivel internacional, de soja o soya y otros, granos o alimentos, frutas, verduras, y que no van a poder cumplir con la producción que tradicionalmente tenían. En fin, otro riesgo es el incremento, el apagón digital regional o mundial, global, o la amenaza de un pulso electromagnético. En fin, esto ya tenemos en varias partes del mundo, en varias regiones, apagones eléctricos que dificultan la producción en las fábricas, que dificultan el seguimiento, por ejemplo, de lo delicado que es un hospital o de una zona residencial. En fin, los están habiendo en todas partes. Y también el último riesgo es el incremento del desempleo. Ya lo tuvimos en esta pandemia, pero bueno, hay otra vez amenaza de que pueda empezarse a dar el desempleo. Y esto de la mano de fenómenos como la economía 4.0, donde evidentemente pues está sustituyendo la mano de obra a las personas con robots, con algoritmos, con automatización. En fin, esto se ha avanzado muchísimo en estos 2 años y evidentemente, aunque es algo que viene de más atrás, se aceleró su imposición en el mundo. En fin, ahí están los riesgos, ahí está la gráfica, véanla, es ahorita como corresponde a esta semana, pero la semana que entra se mueve. Eso es lo que más me impresiona, que este monitoreo de riesgos sistémicos se está moviendo semana con semana. Y entonces tenemos que empezar a ver que las cosas se están poniendo complicadas en el mundo. Y el seguimiento puntual, vamos a decir, documentado, atento, analítico y crítico de esto nos va a ayudar mucho a salir y a presentar propuestas. Bueno, pues espero que les haya gustado o les haya sido de utilidad. Yo espero verlos la siguiente semana y con mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Háganos en comentarios su recomendación, estamos abiertos a la retroalimentación y a la mejora. Pero por el momento, cuídense mucho, salud y saludos para todos.